tema de hoy es sobre fármacos antibióticos, específicamente del grupo de los macrólidos, y también vamos a ver las tetraciclinas. Aquí dentro de los macrólidos vamos a estudiar la eritromicina, la roxitromicina, acitromicina y claritromicina, que son los más utilizados en este grupo. Ese nombre de macrólidos deriva de la estructura que tienen las moléculas de estos fármacos, de estos antibióticos, en la cual hay presente un anillo de lactosa macrocíclico, que va a estar presente ese anillo de lactosa macrocíclico en todos los antibióticos de este grupo, y que tienen asociados también algunos aminoazúcares, algunos desoxiazúcares en la molécula, ¿verdad? Entonces, por eso recibe el nombre de macrólido, por el anillo ese de lactosa macrocíclico. Aquí tienen ustedes las fórmulas, ¿verdad?, estructurales de cada uno de estos macrólidos que hemos referido allí anteriormente. Eritromicina, por ejemplo, vean el anillo macrocíclico aquí, asociado a los azúcares estos. Vean acá el caso de la acitromicina, tienen aquí igual el anillo macrocíclico de lactosa y tienen igual asociado dos moléculas de azúcares acá. Y aquí igual, en el caso de la claritromicina, vean ustedes, y en el caso de la roxitromicina, vean ustedes, y los oxiazúcares también. Bueno, el mecanismo de acción de estos antibióticos es interferir en la síntesis de proteínas bacterianas a nivel ribosomal, uniéndose a la fracción de 50S de ribosoma, la fracción más grande de ribosoma, que es la 50S, e interfiriendo ahí en la translocación de la molécula del polipeptidil RNA de transferencia desde el sitio, ¿verdad?, aceptor A hasta el sitio donador P. Recordarán ustedes que en este sitio, esta es la fracción 50S, el RNA de transferencia trae el aminoácido aquí y se estaciona aquí en esta zona del ribosoma, que es el sitio A, debería ser el sitio de admisión, ¿verdad? Y entonces, después tiene que ser transferido, una vez que se termine de hacer la síntesis, el aminoácido anterior está uniéndose a la cadena polipeptídica y él está esperando su turno. Una vez que es identificado aquí, tiene que hacer su translocación hacia este sitio para ser entonces unido, este aminoácido tiene que ser unido a la cadena de proteínas que se está formando, a la cadena polipeptídica. Entonces, este es el sitio precisamente donde actúan los macrólidos. Aquí donde se hace la translocación de este RNA de transferencia hasta este punto, que es donde se tiene que unir el aminoácido que él trae a la cadena de polipeptídica que se está uniendo, funcionando. Entonces, por eso estos antibióticos no deben asociarse a otros antibióticos como por ejemplo la clindamicina y el cloranfenicol, que actúan en el mismo sitio de la misma manera, puesto que puede haber entonces una competencia entre los dos y que el resultado no sea el más adecuado, ¿verdad? Por tanto, no es aconsejable utilizar ningún macrólido de esto asociado con cloranfenicol o con clindamicina, ¿verdad?, para evitar competencias sobre el mismo sustrato, que sería aquí este sitio del ribosoma, y evitar entonces que la terapéutica entonces falle por cuenta de esa competencia. Los macrólidos tienen en general una acción muy buena contra un gran número de bacterias gram positivas, y su efecto puede ser bacteriostático o bactericida en dependencia de las concentraciones. Determinadas concentraciones pueden producir un efecto bacteriostático nada más, inhibiendo la multiplicación de las bacterias y facilitando que entonces nuestros mecanismos de defensa, polipórfos nucleares, macrófagos, etcétera, puedan liquidar a la infección. O si se aumenta la dosis es un poco más grande, pues pueden llegar a tener un efecto también bactericida. Según las concentraciones, van a ser muy útiles en el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio alto, lo que es las cavidades sinusales, por ejemplo, sinusitis, faringitis, faringoamigdalitis, adenoiditis,
son muy buenos para utilizarlos en estos tipos de infecciones del tracto respiratorio. La eritromicina es la más representativa de todo este grupo, ¿verdad? Y fue la primera que se descubrió. Se aisló de un cultivo de Streptomyces erythraeum, por eso tiene el nombre de eritromicina, ¿verdad? Este tipo de hongo, Streptomyces erythraeum, se obtuvo de tierras del archipiélago de las Filipinas. Ahí fue donde se encontró este hongo y se vio que producía este producto, la eritromicina. Por eso se llama eritromicina, porque el hongo se llama Streptomyces erythraeum. Se absorbe en las porciones más altas del intestino delgado, ¿verdad? Penetra en casi todos los tejidos, a excepción del sistema nervioso. No penetra en el sistema nervioso. No es teratogénica, o sea que se puede utilizar si fuera necesario en una embarazada. Se biotransforma en el hígado y se elimina por la bilis. No es de eliminación renal, eliminación biliar fecal. El espectro antibacteriano es muy activa contra gérmenes gram positivos aerobios, como son estreptococos del grupo A, del grupo B, del grupo C, estreptococos pneumoniae y estreptococos viridans. Los estreptococos tipo enterococos son en un 50% resistentes. Es activa contra microorganismos como el Mycoplasma pneumoniae, el Campylobacter jejuni, la clamidia, ¿verdad? Microplasma, clamidia, legionela, todos son bacterias de origen, de vida obligada intracelular y suelen ser sensibles a estos antibióticos también, a este antibiótico, a la eritromicina. También sobre la Bordetella pertussis tiene acción. Pasemos entonces a ver ahora la acitromicina y la claritromicina. Tienen un espectro antibiótico algo más amplio que la eritromicina sobre los gram positivos, o sea, golpean un poquito más a gérmenes gram positivos que la eritromicina y también pueden atacar a algunos gram negativos. La acitromicina, por ejemplo, es muy activa sobre el Haemophilus influenza, que es un germen gram negativo, sobre micoplasma, sobre clamidias, sobre ureoplasmas, todos estos son bacterias de vida intracelular obligada, la Neisseria gonorrea. En el caso de la claritromicina también, la claritromicina en este caso puede actuar sobre el Campylobacter jejuni, el Helicobacter pylori. Estos antibióticos son más estables en el medio ácido gástrico, o sea, resisten bien el ácido clorhídrico del medio gástrico, alcanzan mayores concentraciones intracelulares y tienen menos efectos adversos, en este caso que la misma eritromicina, se absorben en el intestino delgado. Su absorción disminuye en un 50% con los alimentos, y en el caso de la eritromicina igual. Con los alimentos decae notablemente, por tanto hay que darlos separados de los alimentos, no deben darse muy próximos a la ingestión de alimentos. Tienen una vida media más prolongada que la eritromicina. Estos dos, la acitro y la claritro, tienen una vida media mucho más prolongada que la eritromicina. La biotransformación es hepática y la excreción también es biliar fecal, o sea que estos macrólidos toditos se eliminan a través del metabolismo hepático y la excreción hepatobiliar fecal. La vida media plasmática de la acitromicina suele ser más de 40 horas, es decir, que con una sola dosis de 500 miligramos, por ejemplo, que usted le dé al paciente, un comprimido de 500 miligramos, pues va a durarle esto pues ampliamente, le va a cubrir las 24 horas ampliamente, porque puede llegar a durar la vida media hasta más de 40 horas en algunos casos. La vida media de la claritromicina es de 8,5 horas, no es tan larga, ¿verdad?, como el caso de la acitromicina. La vida media de la eritromicina es mucho más corta, es 1 hora y media aproximadamente. La roxitromicina es muy parecida en cuanto a su espectro y características de acción y demás que la eritromicina, aunque tiene un espectro que es un poco más amplio que la eritromicina
y un poquito menos de reacciones adversas que esta, en la roxitromicina. Bueno, hasta aquí sería el aspecto este de los macrólidos. Vamos a ver ahora las tetraciclinas. Las tetraciclinas son un grupo de antibióticos bacteriostáticos que tienen un espectro de acción contra diversos gérmenes gram positivos y gram negativos aerobios también, y anaerobios inclusive, que muestra en muchos aspectos un traslape con otros antimicrobianos, es decir, alguna coincidencia con algunos antimicrobianos, con algunos otros fármacos antibióticos. Igualmente resultan eficaces contra las riquecias, ¿verdad?, contra la Coxiella brunetti, contra la Borrelia burgdorferi, que es la transmisora de la enfermedad de Lyme's, la productora de la enfermedad de Lyme's, el Mycoplasma pneumoniae, las clamidias, las legionelas, los ureoplasmas, todos estos son bacterias de vida intracelular obligada, ¿verdad? Y estos tetraciclinas pues son muy activas contra este tipo de gérmenes. Estos gérmenes últimos que he mencionado suelen dar con frecuencia uretritis que cuesta a veces trabajo combatirla, liquidarla, y sin embargo estos medicamentos logran golpear a estas gérmenes causantes de estas uretritis y de una manera muy eficaz. Entre las tetraciclinas tenemos la demeclociclina, la tetraciclina como tal, la minoxiclina y la doxiciclina. Son las más conocidas, las más utilizadas. El mecanismo de acción: penetran en los organismos susceptibles, estos que estuvimos viendo, uniéndose a ciertas proteínas transportadoras que están en la pared bacteriana e interfieren con la síntesis de las proteínas en los ribosomas también, mediante la unión a la fracción 30S. En este caso, el mecanismo no es como los macrólidos, que es en la fracción 50S, interfiriendo con la translocación del peptido de RNA de transferencia, sino en la fracción 30S, que es la fracción más pequeña, ¿verdad? Bloqueando entonces el acceso del acil RNA de transferencia. Aquí ni siquiera le deja llegar el RNA de transferencia que viene trasladando el aminoácido para estacionarse en el sitio A de la fracción 50S, ¿verdad? Ni siquiera este antibiótico le deja llegar, bloquea el acceso, no le deja ni posarse allí. O sea que tiene este tipo de acción. Y bueno, con este tipo de espectro que hemos estado comentando, la aminociclina y la doxiciclina son los más lipófilos, es decir, son los que se absorben con más facilidad y generalmente son los más activos también, siguiéndoles después la tetraciclina. Hoy en día se han desarrollado muchas cepas resistentes de gram positivos y gram negativos también a estos antibióticos y han sido desplazadas también, ya estas moléculas de estos antibióticos han sido un poco desplazadas por otros antibióticos más nuevos. No obstante, siguen siendo todavía muy útiles en el tratamiento de infecciones por clamidias, microplasma, diversos tipos de riquecias, Borrelia burgdorferi, brucelas y legionelas. La farmacocinética de estos fármacos, de estos tetraciclinas, la mejor absorbida de todas es la doxiciclina y la minoxiclina. En un 95 o un 100% son las más lipófilas y por lo tanto son las que mejor se absorben. En el caso de la doxiciclina en un 95%, en el caso de la minoxiclina en un 100% respectivamente. La absorción gastrointestinal para la tetraciclina es menor, es de un 60 a un 80%, pero es considerable, es bastante. La absorción va disminuyendo si se administran junto con alimentos lácteos, porque hay la tendencia muchas veces que cuando un fármaco de estos pues, produce un poco de gastritis o produce un poco de irritación gástrica, tomarlo con leche, que es un alimento de naturaleza alcalina por las proteínas que trae y demás, pero realmente aquí en este caso no conviene porque se producen uniones con el fármaco y entonces se producen compuestos que no se absorben y se bloquea la absorción. Por tanto, alimentos lácteos, geles y sales antiácidas no permiten la absorción ni de la tetraciclina, ni de la minoxiclina, ni de la doxiciclina. La tetraciclina tiene una vida media de 6 a 12 horas,
la minoxiclina y la doxiciclina tienen una vida media más larga de 16 a 18 horas, ¿verdad? Y se distribuyen ampliamente por todo el cuerpo. La vía de eliminación principal es la vía renal por filtración glomerular, aunque también hay cierto grado de eliminación por la vía biliar fecal, básicamente sobre todo de la minoxiciclina. Las reacciones adversas que dan estos tetraciclinas, pues las más comunes suelen ser los trastornos gastrointestinales, tales como gastritis, con náuseas y vómitos. También se han producido disbacteriosis con diarreas en algunos casos. Por ejemplo, en niños no se deben de utilizar las tetraciclinas porque con mucha frecuencia pueden inducir disbacteriosis, pueden acabar ahí con la flora intestinal al niño y producirle entonces alguna colitis por Clostridium difficile o por algún germen oportunista. Entonces no se deben de utilizar estos antibióticos en el caso de los niños porque se ha visto que con frecuencia pues, pueden producir disbacteriosis más frecuentemente en los pequeños que en los adultos. Bueno, con esto hemos concluido este grupo de antibióticos que, vuelvo y les repito, recordar que tanto las tetraciclinas como el caso de los macrólidos, eritromicina, citromicina, roxitromicina, claritromicina, no deben de utilizarse acompañados de alimentos. Tienen que darse alejados de los alimentos para evitar que se puedan producir compuestos entonces asociados con el antibiótico que no puedan ser absorbidos después. Estos antibióticos, como ven ustedes, son extraordinariamente útiles por el espectro de acción que tienen, aunque como hemos referido han surgido ya, eso ocurre ya prácticamente con todos los antibióticos, han surgido muchas cepas de esos mismos gérmenes que se han hecho resistentes, pero aún siguen siendo muy útiles en el tratamiento. Bueno, sin más, me despido de ustedes hasta el próximo tema.